Estamos de regreso en Cadena Nacional. Continuamos la conversación y vamos a saludar a nuestro próximo invitado, porque queremos hablar sobre gobernaciones regionales y queremos además incluir y a conversar sobre cambio climático y medio ambiente, y para eso saludamos al gobernador regional de Valparaíso. Está junto a nosotros Rodrigo Mundaca. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué bueno tenerte nuevamente acá en Cadena Nacional. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, y aquí estoy instalado en mi cargo de gobernador regional aquí en Valparaíso. Oye, y además es una jornada que me imagino ha sido bien movida y controvertida, y por lo mismo es que te quiero llevar a revisar algunas declaraciones que hiciste respecto a cómo está funcionando además la figura de los delegados presidenciales. Vamos a hablar sobre eso, pero revisamos este extracto que tenemos aquí en el programa. La figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de descentralización. Y este día, el próximo día miércoles, vamos a estar acompañando a un conjunto de parlamentarios que han presentado un proyecto de ley para terminar con la figura del delegado presidencial, y ahí vamos a estar junto a ellos para dar testimonio. Porque usted, la prensa, también ha sido testigo de que cuando este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones a los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos. Y esa hueá no procede, porque yo soy una autoridad democrática, elegida democráticamente en la región, y soy la primera autoridad regional de esta región que está en el cargo de gobernador regional, siendo mayoría además nacional con más de 300.000 votos. Con ímpetu ahí las declaraciones de Rodrigo Mundaca respecto a que no procede, que es un freno de mano, básicamente ese es el fondo del tema, la imagen del delegado presidencial. ¿Cómo ha sido la relación entre, en este caso, el delegado presidencial por Valparaíso, Jorge Martínez, y tuya? Porque ahí tú dabas cuenta un poco de esa realidad, de que incluso ciertas reuniones no puedes hacerlas por tu propia cuenta sin tener que pasar antes por esa figura. Me imagino que eso da cuenta además de esa frustración que hay en la manera de operar. Voy a tratar de utilizar algún adjetivo que no sea tan polémico como el de la mañana. Estamos en horario de medianoche, así que estamos en confianza además. Así que como quiera nomás, como le salga. Bueno, podría repetir esa hueá no procede, así que para darle el gusto a la sintonía podría repetirlo exactamente igual. Yo no creo, claro que eso no procede entonces, pero... Porque el que ahora se está utilizando para el precio del pan, para el precio del metro, para el tema de los salarios, para... Bueno, en fin, es increíble. Es verdad, hay hartas cosas que no proceden en todo caso. No, es verdad, hay muchísimas cosas que no proceden en Chile, es verdad. Eso es Ha sido una relación difícil, sin duda. Ha sido una relación difícil porque el proceso de descentralización, como hemos dicho, es un punto de partida y no un punto de llegada. Y cuando digo que es un punto de partida y no un punto de llegada, es porque los gobernadores tenemos funciones, ¿no? Tenemos funciones administrativas, normativas, presupuestarias, de planificación y también de coordinación, y tenemos competencias súper específicas. Tenemos competencias derivadas del Ministerio de Vivienda y por tanto somos quienes formulamos el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo. Tenemos competencias en el ámbito del Ministerio de Transporte, somos quienes administramos los subsidios para el transporte escolar, rural y de zonas aisladas. Y también tenemos competencias derivadas del Ministerio de Economía y por tanto tenemos competencia directa sobre los instrumentos de fomento productivo anidados en Corfo y Cercotec. Sin embargo, las competencias son insuficientes porque, por ejemplo, no tenemos competencia en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de tantos ministerios, del Ministerio del Trabajo, de Salud, de Vivienda, etcétera. Y por tanto a eso me refiero cuando digo que es un punto de partida y no un punto de llegada, pero además tenemos que convivir con esta figura, ¿no? Esta figura amorfa que es el delegado presidencial, que en la práctica es quien tiene el control de la fuerza pública, él se controla, él se coordina con Interior y además vigila el funcionamiento de los servicios públicos. Y en cierta medida esta figura del celador, del gendarme, es finalmente una suerte de tutelaje, ¿no? Para impedir precisamente de que los gobernadores regionales electos democráticamente hoy día podamos actuar en plenitud en nuestros territorios. Y no solamente un problema que tenemos en la región de Valparaíso, ¿no? Sino que es un problema que también sucede con otros gobernadores en otras regiones que se enfrentan a las mismas dificultades. Me imagino que justamente ahí está un poco la disputa entre estos dos roles, entre el delegado presidencial y los gobernadores en términos generales, pero para comprenderlo bien, ¿qué tipo de atribuciones tiene él versus la figura del gobernador y por qué aquí se contraponen o más bien chocan
para lo que puede ser el ejercicio de tanto tu función como gobernador como el resto en las demás regiones. Por ejemplo, para ser muy concreto, hace 2 semanas atrás teníamos reuniones incluso solicitadas por los mismos servicios, el director nacional de la Corfo y el director regional de la Corfo, reuniones con la Oficina Nacional de Emergencia, más aún en una región que tiene un alto nivel de sismicidad y con, bueno, en fin, con todas las particularidades que tiene la región. Teníamos reunión con ONEMI, teníamos reunión con bienes nacionales. Y el mismo día que íbamos a desarrollar esas reuniones, nos bajaron las reuniones porque teníamos que pedirle permiso al delegado presidencial. No, es decir, el delegado tiene que autorizar la reunión con los servicios públicos. Pero es que eso es curioso, autorizar una reunión. Sí, no, es así, pues es así. Precisamente con el despliegue de las funciones del gobernador regional. Por ejemplo, a mí me toca presidir el Consejo Regional, tengo iniciativa presupuestaria, voto en las sesiones del Consejo Regional y para ser muy concreto, ya he presidido 2 sesiones del Consejo Regional. En una primera sesión desarrollada el día 15 de julio, priorizamos 5.300 millones de pesos para un sistema de alcantarillado en la comuna de Putaendo y algo así como 500 millones de pesos, 700 millones de pesos para reparar el cuartel número 1 del Cuerpo de Bomberos número 1 de Quintero. Y ahora, hace pocos días atrás, acabamos de aprobar el FRIL, que es el Fondo Regional de Iniciativa de Interés Local, que son recursos que van directamente a los 38 municipios y algo así como 400 millones para el funcionamiento de sistemas comunitarios de agua potable rural. Yo tengo esa iniciativa, tengo iniciativa presupuestaria, voto al interior del Consejo Regional, presido el Consejo Regional, presido la Corporación Regional de Desarrollo Turístico, por ejemplo, formulo el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pero también formulo el Plan Regional de Desarrollo Turístico. Es decir, tengo competencias súper específicas y tareas súper específicas. Sí. Y en el caso del delegado presidencial, su tarea tiene que ver con la seguridad, pero no tiene iniciativa presupuestaria, no preside el CORE, ni puede tener tampoco iniciativa en materia de proyectos. Por eso, a eso nos referimos cuando hay una dualidad, cuando se intentan acometer atribuciones que hoy día la propia ley, el mismo proceso de descentralización no le tiene asignado. Claro, y no deja llamarme la atención lo que decía antes respecto a, bueno, el hecho de que puedan visar, por ejemplo, una reunión. Eso no deja de ser llamativo. Yo creo que ahí quizás hay una especie, no sé, de exceso quizás en ese tipo de atribuciones cuando se trata de una reunión. Se aleja quizás al espíritu de lo que tiene que ver con esta figura, pero más allá de eso... Pero además piensa, disculpa, piensa lo siguiente además. El delegado presidencial es una autoridad designada por el gobierno de Piñera, designada por el nivel central. Yo soy una autoridad democrática en un proceso de descentralización que después de 200 años se materializa en nuestras regiones, cuando por 200 años Santiago ha sido un reino y sus élites las que han dirimido el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Pero yo soy una autoridad electa democráticamente y el día 16 de mayo proporcionalmente fui la primera mayoría nacional proporcionalmente, saqué casi 300.000 votos, 298.232 votos. Y por tanto, como soy una autoridad electa democráticamente, parece curioso que en este proceso de descentralización tenga que pedirle permiso a una autoridad designada por el nivel central, que no tiene sobre sus espaldas ninguna votación de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Bueno, y por lo mismo me imagino yo, es que lo anunciaste también, o lo mencionaste al menos en las declaraciones que estábamos viendo, respecto a lo que tiene que ver con este proyecto de ley, que tú dices tú también lo vas a respaldar, tú adhieres a eso, sobre suprimir esta figura, la imagen de, o la figura en realidad, de los delegados presidenciales. ¿Es viable? ¿Quién lo está liderando? ¿Qué podría pasar con ese proyecto que, insisto, todavía está en esa etapa? Bueno, el día miércoles nos invitaron a un punto de prensa en el Congreso, un proyecto de ley que está presentando el diputado Velázquez, junto al diputado Tomás Hirsch, el diputado Mulet y la diputada Catalina Pérez, un proyecto de ley que busca precisamente terminar con la figura del delegado presidencial, y obviamente nos pidieron que acompañáramos esa presentación. Es un proyecto que tiene que ver precisamente con las trabas que tiene el proceso de descentralización cuando tiene esta figura del delegado presidencial, que además, piensa tú lo siguiente, él designa a los secretarios regionales ministeriales, a los CEREMI, tiene también tuición directa sobre los servicios públicos, en circunstancias que en el proceso de descentralización debería ser la autoridad electa democráticamente, la que designe los secretarios regionales ministeriales, los CEREMI, y también es el que sea además también el superior jerárquico de todos los servicios públicos. Es más,
Se presentaron 2 proyectos de ley en el Congreso y en su segundo trámite en la Cámara de Diputados había un proyecto de ley que los parlamentarios rechazaron precisamente porque no estaba la opinión de los gobernadores regionales. ¿Qué decía ese proyecto de ley? Hablaba, estos son los incentivos de la descentralización. Sí, un proyecto de ley que hablaba de un mecanismo expedito de transferencia de competencia y hablaba del silencio administrativo. Suena así como un poco mafioso, incluso, así como esta cosa del silencio estampa, ¿no? Así como el silencio estampa. Así. Silencio administrativo. Que hablar del silencio administrativo. ¿Qué significaba esto? Que si tú solicitabas una competencia, transcurridos 6 meses, porque ese era el tiempo que se tomaban para responder, si nadie te respondía, la competencia la asumías. Después se habló del silencio negativo. Transcurridos 6 meses, la competencia no se asumía. ¿Ya? Y ahora se habla del silencio administrativo 6 meses, transcurridos 6 meses de solicitada una competencia, el ministro del Interior y Seguridad Pública está obligado a contestarte a decirte que no. Yo me reuní con el Contralor General de la República, con Jorge Bermúdez, un día antes de ser ungido como gobernador regional, y él coincidía con nosotros de que era completamente inaudito este famoso silencio administrativo y que a lo más debería tener 1 mes de silencio administrativo. Claro, no 6 meses. Imagínate, nosotros estamos en el cargo, hasta el ejercicio del cargo, hasta enero del 2025. Se pueden tomar, objetivamente pueden haber 1, 2, 3, 4, 5 eventos de solicitud de competencia y durante 5 eventos no me van a contestar simple y llanamente para decirme que no, después de 6 meses. Ese mismo proyecto de ley habla, por ejemplo, del órgano dirimente de las controversias con el delegado presidencial y planteaba que fuera la Contraloría. ¿Sí? Nosotros como Asociación de Gobernadores dijimos, nos parece bien la Contraloría, pero también la Corte Suprema, y el Contralor General de la República coincidía con nosotros que estaba de acuerdo con aquello. Y finalmente ese proyecto hablaba de que el superior jerárquico de todas las direcciones, de todos los servicios públicos de la región, tiene que ser el gobernador electo. Sin embargo, nuestra opinión no fue escuchada y por tanto el proyecto se rechazó en la Cámara de Diputados. Y un segundo proyecto que está en el Senado que habla de descentralización financiera, pero que no tiene royalty, es decir, no incorpora una ley de rentas regionales territorializadas, de manera tal de que las empresas que explotan recursos naturales en nuestros territorios dejen los tributos en nuestro territorio y no en Santiago. No, claro. Por tanto, esos proyectos se están discutiendo hoy día intensamente. Sí, y un poco para entender el meollo del asunto, el origen del problema. Esto tiene que ver con cuando se creó esta figura del gobernador regional, la manera en la que fue planteado, tiene que ver cómo se legisló al respecto. ¿Cuál es la piedra de tope hoy día para que estemos con esta disyuntiva? Bueno, mira, el 2014, durante el gobierno de Bachelet, hubo una comisión asesora presidencial para el proceso de descentralización, liderada por el Teo Valenzuela, por Esteban Valenzuela, ustedes lo han entrevistado otras veces, que entregó una propuesta de descentralización que hablaba de ley de rentas territoriales, que hablaba de las asimetrías materiales que tenían los municipios, que hablaba precisamente de las competencias y facultades que debería tener el gobernador, que tenía que ser en su primer inicio electo democráticamente. Sin embargo, la materialización del proceso de descentralización es una materialización que está bastante tijereteada por todos lados, ¿no? La tijeretearon por todos lados y en rigor las competencias que nos han asignado están súper acotadas porque, y lo voy a decir en estos términos, al poder le cuesta ceder poder. Es decir, cuando el poder central hoy día, el concederle poder a autoridades subnacionales como son los gobernadores regionales simple y llanamente le cuesta. Piensa lo siguiente, nosotros administramos el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que en nuestra región, la región de Valparaíso, equivale al 4,7% de la inversión pública total en la región. Y hoy día hay servicios como el MOP, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que maneja mucho más presupuesto que el gobernador regional a través del FNDR. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de que este proceso de descentralización es un proceso acotado, te pongo un ejemplo muy concreto. Estábamos a 7 días de asumir y por la prensa nos enteramos que la DIPRES, la Dirección de Presupuestos del gobierno de Sebastián Piñera, nos reducía nuestros presupuestos en 1.500 millones de pesos a todas las gobernaciones del país. Y en el caso de Valparaíso, nos reducían el presupuesto en 60 millones de pesos, lo cual impedía entrar con un equipo de confianza al frente del gobierno regional. Y si no hubiese sido porque nos organizamos, porque presionamos, simple y llanamente esos recursos los habríamos perdido y por tanto habríamos tenido que entrar con un equipo muy acotado de
funcionarios, compañeros de confianza para poder acometer una tremenda tarea en una región tan asimétrica como es la región de Valparaíso. No, oye, qué compleja además la realidad que tú nos vas contando, que, bueno, tú nos decías, acá estamos hablando, y tú ponías recién el caso de Valparaíso, pero que es una situación que se repite, ¿cierto? Que tiene que ver con estas figuras, con la manera en la que además fue pensado y el tijereteo que tenía tanto en su espíritu original, como decías tú ahí en el año 2014, lo que era la figura del gobernador regional y lo que terminó sucediendo y cómo está hoy día en la práctica. Pero al menos está entonces este proyecto de ley que tú nos mencionabas que va a estar en esa línea, al menos lo que respecta aquí, en este caso, la figura del delegado presidencial, en quizás suprimir definitivamente esa figura. ¿Cómo ve salida, digamos? Sí, bueno, nosotros esperamos de que este proyecto cuente con el respaldo de la Cámara y el Senado, de la Cámara de Diputados y el Senado, porque objetivamente el proceso de descentralización es una batalla que han librado nuestras comunidades, nuestros territorios durante tanto tiempo. Mira, te voy a poner un ejemplo que también puede ser, también es un absurdo, es completamente un absurdo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el Parque Los Pinos, que está en la comuna de Quilpué, para mencionar una comuna que no está en la centralidad, que no es ni Valparaíso ni Viña del Mar. Si nosotros quisiéramos que el Parque Los Pinos fuera declarado santuario de la naturaleza, esa tarea le corresponde al Consejo de Ministros y no se resuelve en la región. Es decir, hay cuestiones que son completamente sin sentido, y son sin sentido porque objetivamente, como ya te señalé, el ceder poder desde el gobierno central hacia las autoridades subnacionales, como ocurre con los gobernadores regionales, es un proceso que cuesta, y es un proceso que cuesta porque además existen intereses bastante manifiestos, evidentes, creados para mantener el control de lo que ocurre en los territorios. Claro. Y eso objetivamente, a propósito de todos los ejemplos que he dado, atenta precisamente contra este proceso. Claro. Bueno, Rodrigo, nosotros queríamos hablar de este tema, queríamos andar respecto a lo que, bueno, no solamente lo que habías dicho, sino que más que nada lo que tiene que ver con las gobernaciones y el rol finalmente de los gobernadores regionales, tanto además las facultades que tienen, como también las restricciones, y ahí nos dabas cuenta un poco respecto a lo de los delegados presidenciales, pero también queremos conversar contigo sobre otras materias, particularmente lo que tiene que ver con medio ambiente y sequía, y por lo mismo que quiero que revisemos este titular, que además comprende la región de Valparaíso. Por extrema sequía ofician al presidente Piñera para declarar a provincias de San Felipe, Los Andes y Quillota como zona de catástrofe. Tú que has estado en terreno, cuéntanos un poco cómo es la realidad, qué es lo que está pasando, porque además, bueno, sabemos que esta es una sequía que ya lleva aproximadamente unos 13 años en nuestro país y que tiene algunos lugares que son emblemáticos, y ahora entonces está esta particularidad de declarar como zona de catástrofe entonces a estas 3 localidades. ¿Cómo es la realidad, digo, en esos 3 lugares, en Los Andes, Quillota y San Felipe? Bueno, mira, hemos hecho una administración regional desde el día 15 de julio en el cargo de gobernador regional bastante itinerante. Estamos poco tiempo en la oficina, tratamos de estar el tiempo preciso, pero hemos recorrido y hemos continuado recorriendo intensamente la región. Me he reunido con los alcaldes de la provincia de Marga Marga, con Javiera Toledo, alcaldesa de Villa Alemana, con el alcalde Jorge Gildo Olmué, bueno, con el alcalde de Catemo, Rodrigo Díaz. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con la alcaldesa Ripamonti en el gobierno regional también, con Daniel Morales, el alcalde de Limache. Bueno, en fin, nos hemos juntado prácticamente con todos los alcaldes y de forma telemática la semana pasada con todos los alcaldes de la región. Y nos pidieron los alcaldes que usáramos nuestras prerrogativas para hablar con el gobierno y pedir que se prorrogara el decreto de emergencia hídrica, porque esos decretos te generan recursos a través de interior, recursos de emergencia para paliar precisamente las necesidades de agua de la población que hoy día se abastece de agua a través de camiones de aljibe. Dicho esto, para ser muy preciso, hablé con el subsecretario de Obras Públicas, y el subsecretario de Obras Públicas me señaló de que el gobierno tenía la voluntad de prorrogar los decretos de emergencia hídrica. Ya. Pero también, a propósito de un conjunto parlamentario de la región, también solicitamos que se declarara zona de catástrofe hídrica la región de Valparaíso, a propósito de la fractura metabólica que hoy día ocurre en el territorio y que ha provocado que en territorios como en la provincia de Petorca hayan caído 20 milímetros y prácticamente no ha llovido prácticamente nada. Casi nada. Y por tanto estamos esperando de que eso se declare, porque esto permite tener una mayor cantidad de recursos, pero además también permite priorizar el agua dulce, particularmente
para la preservación de la vida de las comunidades. No así para la preservación de la vida de los animales de crianza. Ah, mira. Estuvimos en Catemu la semana pasada con ganaderos, ¿ya? Y ahí francamente la situación es dramática porque se está perdiendo todo el ganado caprino, sí, pues, bovino y equino por la falta de agua, la siembra, las plantaciones también. De hecho, puedo adelantar, el día de mañana voy a estar en Santiago, ¿ya? Y voy a ser recibido por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que, ¿ya?, me llamó precisamente para hablar de este tema, para hablar de la crisis hídrica que hay en la región, porque hoy día las estimaciones sostienen que son más o menos 400.000 personas dependiendo de camiones aljibe en el territorio, y la situación es francamente dramática, sí, e incluso más, la prensa publicó hoy día, la prensa regional ha publicado que es altamente probable que haya situaciones de razonamiento, sí, a propósito del tema de la condición que hoy día tienen los principales embalses de la región. O sea, los Aromos, por ejemplo, tiene menos de un 5% de su capacidad total de agua represada, y por tanto tenemos una situación que es caótica, crítica. Comunas como en la que viví, la comuna de Petorca, hoy día que es chiquita, tiene una comuna de 9.000 habitantes, 4.000 personas están siendo abastecidas de agua a través de camiones aljibe, pero también hay camiones aljibe en Viña, camiones aljibe en Valparaíso, camiones aljibe en Quilpué, en Villa Alemana, en Limache, en todo el territorio hoy día, que no es la solución estructural que uno espera, pero que es la solución parcial para paliar precisamente los déficits de agua que hoy día está padeciendo nuestra población. No, claro. Bueno, y además esto que es una situación que afecta sobre todo además a la zona central de nuestro país, la región de Valparaíso es una de las más afectadas, pero a nivel nacional ya estamos con esta situación, y este año ha sido particularmente crítico porque ha sido récord en la poca cantidad de agua caída, es decir, lo que tiene que ver con las lluvias ha sido exageradamente bajo. Por lo mismo, ¿qué tipo de soluciones estructurales podríamos ver, tomando en cuenta algo que tú nos decías? También se habla con mucha fuerza sobre que quizás este o el otro año, o sea, más bien el año que viene, 2022, y quizás también o 2023, comencemos con racionamiento. Está ese rumor, lo digo de esa manera, de que podríamos llegar a una situación de ese extremo. Soluciones estructurales, entonces, que podríamos aplicar, Rodrigo Mundaca, para ir revirtiendo quizás esto que nos tiene tan preocupados. Bueno, mira, creo que hay un problema que es global, ¿no? Y ese problema que es global se titula que hay un patrón de acumulación por desposesión en el país asociado a la apropiación de los bienes naturales comunes, y donde el modelo de desarrollo extractivista en todo el país utiliza enormes volúmenes de agua dulce. Pues. En Chile, y lo voy a decir así en estos términos, en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. Las principales fortunas del país han edificado sus fortunas desde la privatización del agua. Mira tú, y se dan situaciones completamente asimétricas. Estuve la semana pasada en Catemu, todo el plano Catemu está completamente árido, los cuerpos de agua hoy día son páramos secos e inhóspitos, y miran los cerros y están todos llenos de paltos, transformados en vergeles. Entonces esas asimetrías tú las puedes ver con muchísima violencia visual en la región hoy día, porque simple y llanamente el modelo ha priorizado el agua para la industria extractiva, sin duda. Y ahí tenemos un problema de la institucionalidad, un problema de la gestión, un problema del manejo de los cuerpos de agua y un problema de la política pública hoy día. Nosotros, fíjate, y esto no lo he dicho, o lo he dicho muy pocas veces, como organización, como Modatima, no solamente ganamos el gobierno regional de Valparaíso, sino que además tenemos 4 compañeras, mujeres las 4, que están en el proceso constituyente y que son militantes de Modatima. A Libana en el distrito 5, en el distrito 6 a la Carola Vilche, la única geógrafa que está trabajando en ese proceso, a la Manuela Arroyo en el 23, abogada constitucionalista, es la abogada de la Machi Francisca Linconado, ¿no? A quien han intentado imputar algunos sectores del proceso constituyente con falsas denuncias, y también es militante de Modatima, y Ayarela en el 27. Y por tanto también desde el punto de vista estructural tenemos muchísimas esperanzas que finalmente prospere esto de consagrar el agua como un bien común, esto de consagrar el acceso al agua como un derecho humano, esto que consagre restituir la propiedad del agua, el dominio de la tierra, que se establezcan prioridades de uso y que además se construya una nueva institucionalidad hídrica. Estas son soluciones estructurales a la problemática del agua. Esto no va a hacer llover, pero es muy importante hoy día que el patrón extractivista, que la forma en la cual nos hemos relacionado con la naturaleza de forma intensiva y racional, sea un patrón que simple y llanamente superemos, a propósito también de esta condición que nos tiene separados, a propósito de esta condición pandémica
que es el resultado de la destrucción de los ecosistemas, el resultado de la destrucción de la biodiversidad, el resultado del avance de la frontera de los monocultivos y el resultado también de la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. Y para eso se requieren soluciones estructurales. Eso es verdad. Nos vamos a quedar con ese mensaje, Rodrigo, porque se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerte. Sí, se nos pasa muy rápido contigo. Oye, solamente me quedan 30 segundos y no me van a retar, pero si tuviéramos que entregar el titular de lo que va a ser tu reunión con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ¿cuál va a ser? Más o menos ahí lo que le va a decir. Titular. Queremos recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Eso, nos vamos a quedar con eso entonces, Rodrigo Mundaca, que tenemos que agradecer nuevamente por haber estado en Cadena Nacional, mandarte un gran abrazo allá hasta la región de Valparaíso. Sí, pues yo además que también vivo en la región, por lo mismo además lo extiendo ahí a toda la gente que nos acompaña desde Valparaíso. Muy bienvenida, la declararemos personaje ilustre cuando venga a la región. Maravilloso, estaré ahí de la noche, así que ahí nos vemos. Cuídense mucho, un gran abrazo, gracias Rodrigo y a todos ustedes, hasta mañana a las 12 de la noche con más Cadena Nacional. Cuídense, chao, chao.